Hola, buenos días de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del seminario y vamos a dar entrada a nuestro compañero, el ingeniero Marcos Montero, que es nuestro director de ingeniería en España. Marcos, ¿me oyes? Ángel, Hola, Marcos, buenos días. ¿ahora se me escucha? Sí, se te escucha bien. Bueno, como ya les decía, les voy a presentar a nuestro compañero, al ingeniero Marcos Montero, y es el responsable de la división de energía y ingeniería de la compañía. Le vamos a dar paso a él y nos va a dar una charla referente a nuestros sistemas de protección contra sobretensiones a través de nuestros PDCs y los supresores de pico. Bienvenido, Marcos. Gracias. Buenas, Ángel. Vale, pues voy a compartir la presentación. Como no estoy ahí, si hay algún problema, me avisáis. ¿Estáis viendo la pantalla? Ángel, Sí, sí, perfectamente, Marcos. vale, muy bien. Pues empezamos con la protección interna. A ver, las sobretensiones, insisto, me puedes interrumpir, creo que es al final de cuando haga la presentación, pero si queréis en algún momento interrumpirme. Sobretensiones tenemos de dos tipos, las sobretensiones permanentes y las transitorias. La diferencia entre, vamos a ceñirnos sobre todo a las transitorias. La principal diferencia es que las permanentes estamos hablando de sobretensiones de un tiempo pues del orden de segundos o minutos, y estamos hablando de que tampoco alcanzan valores de tensión muy elevados. Hablamos de un 10, un 20% sobre lo que sería la tensión nominal. La más dañina sería un corte de neutro, que luego hablaremos de ella. Cuando hay un corte de neutro, aquí lo que ocurre es que al desplazarse el neutro, en el peor de los casos, la tensión simple, es decir, fase neutro, se nos puede ir casi a 400 voltios. Y luego tendríamos ya las transitorias. Las transitorias son sobretensiones de muy corta duración, estamos hablando del orden de milisegundos, microsegundos, pero que alcanzan del orden de kilovoltios. La manera de actuar frente a unas y otras tampoco tiene nada que ver. Frente a las sobretensiones transitorias, los elementos que vamos a utilizar para eliminarlas siempre van a ser semiconductores tipo varistores, descargadores de gas, bobinas de choque, condensadores de potencia. Mientras que frente a las sobretensiones permanentes, lo que se ha de hacer cuando hay una sobretensión permanente es provocar siempre una desconexión, salvo que tengamos equipos tipo estabilizadores de tensión. Pero cuando hablamos de sobretensiones permanentes, lo suyo es provocar la desconexión de esa carga que se está viendo afectada por la sobretensión permanente. En cambio, las transitorias, lo que hacemos es instalar supresores de sobretensiones que lo que hacen es eliminar esa sobretensión sin que la instalación se entere. Lo que hacen estos equipos es coger esta sobretensión, parte de ella absorberla y parte, por supuesto, derivarla a tierra. ¿Vale? Según el origen de las sobretensiones transitorias, las podemos clasificar en distintos tipos. Por ejemplo, por un lado tenemos las sobretensiones de origen atmosférico, que son las descargas atmosféricas. Estas descargas atmosféricas, estos rayos, donde suelen caer, normalmente es en las líneas de media-alta tensión, es decir, en la red eléctrica. Los principales captarrayos que tenemos sobre la faz de la Tierra son principalmente las redes de media tensión de las distribuidoras eléctricas. Ahí caen los rayos, normalmente el rayo cae bien sobre los conductores o incluso sobre el hilo guarda que va sobre los propios conductores y entran en los abonados, ¿vale? En lo que los abonados serían en las instalaciones. También pueden ser sujeto de estas descargas atmosféricas las líneas telefónicas, ¿vale? Al fin y al cabo, una línea telefónica viene a ser como una línea eléctrica que recorre pues, cientos de kilómetros y es susceptible de que sobre ellas caigan lo que son los rayos. Las catenarias de las líneas ferroviarias también pueden entrar por ahí. Y, por supuesto, los propios pararrayos, como luego veremos. Al final, un pararrayos lo que hace es atrapar el rayo. Es necesario protegerlo, instalarlo en nuestras instalaciones para
proteger la instalación de una caída no controlada del rayo, pero cuando cae un rayo se va a generar, como ahora luego veremos, pues un campo magnético que eso puede inducir sobretensiones en la instalación. Estas serían de origen atmosférico directas, es decir, que nos cae el rayo sobre la instalación o que nos entra directamente en la instalación. Pero también tenemos descargas atmosféricas que igual caen a centenares de metros de donde estamos nosotros. Imaginemos, por ejemplo, cuando cae un rayo en el terreno, ¿vale? Cae el rayo y donde ha caído se genera tenemos ahí un potencial, pero luego alrededor de donde ha caído, en función de la resistividad del terreno, se genera lo que se llama un embudo de potencial. Es decir, igual donde cae el rayo, me lo estoy inventando, tenemos 100.000 voltios, a 10 metros tenemos 80.000, a 50 metros tenemos 20.000, y entonces aquí lo que tenemos es ese embudo de potencial, y en el momento en que un cable discurra en ese terreno, pues lo que vamos a tener es una diferencia de potencial y por ahí entrará la corriente en nuestra instalación. Estas diferencias de potencial serán más graves donde tengamos resistividades del terreno muy altas, ¿vale? Cuanto más alta sea la resistividad del terreno, más los saltos de potencial serán más grandes, con lo cual las corrientes que nos van a entrar serán mayores también en la instalación. Esto se puede dar en instalaciones de grandes dimensiones, como pueden ser, pues no sé, plantas fotovoltaicas, como pueden ser bases militares, todo lo que son los vallados que tienen alrededor, pueden ser también en instalaciones mineras, que tenemos máquinas o distribuidas en distintas partes, pues a cientos de metros o decenas de metros. Entonces, lo dicho, el rayo no solamente es el que me cae sobre mi instalación, sino también puede caer en el terreno a centenares de metros, pero entrarnos en nuestra instalación porque hay un cable que transcurre próximo o una estructura metálica que transcurre entre dos zonas de distinto potencial y por ahí me puede entrar en mi instalación. Pero no solamente tenemos lo que serían los rayos, también, y aquí al menos en España de hecho es más gravoso que los propios rayos, tenemos los que generamos nosotros, es decir, los que generan, por ejemplo, las propias industrias. Las industrias tienen máquinas que con motores, con variadores de velocidad, de frecuencia, que nos van a generar problemas, van a generar transitorios y también van a generar armónicos de media alta frecuencia. Una máquina al arrancar, al parar, esto va a generar una oscilación de tensión que es un pico transitorio de alta frecuencia, que esto va a afectar, esto es lo que muchas veces las propias máquinas afectan a la maniobra de la máquina. Es decir, tenemos que los motores de potencia que lo mueven sus convertidores de frecuencia o sus variadores de velocidad, esto lo que va a provocar estos picos al arrancar, al parar, es poco a poco que las maniobras se vayan viendo afectadas por las propias motores, por las propias máquinas, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, que una fuente de alimentación de una maniobra, por donde suele caer casi siempre, es por los condensadores. Si veis un circuito integrado de cualquier PLC, fuente de alimentación, tienen condensadores. Y un condensador, su impedancia es inversamente proporcional a lo que sería la frecuencia. Lo que quiero decir es que cuanto mayor es la frecuencia y un transitorio no son 50 ciclos, un transitorio son kilociclos, megaciclos, entonces lo que hace ese condensador es, su impedancia es menor, al ser menor toda la corriente pasa a través de ese condensador y peta, y se daña, se avería. Por eso los rayos, las sobretensiones transitorias provocan averías en lo que son los equipos electrónicos más sensibles. Entonces, las propias industrias, cuanto más carga, cuantas más potentes sean las máquinas y cuantas más electrónica tengan, provocan averías sobre su propio funcionamiento, sobre lo que serían las maniobras. Y luego también teníamos las que generan la propia red eléctrica. Es decir, la red eléctrica al final tienen subestaciones que están coordinadas entre ellas y entra una, entra otra. Todas las mañanas suelen colocar las baterías de compensación de reactiva para limpiar la red. Todo esto genera, pues entre otras cosas, microcortes. Esas microinterrupciones, que son pequeños huecos de tensión del orden de microsegundos, milisegundos, van a provocar picos transitorios. Picos transitorios que sin un analizador de calidad de suministro no los vamos a ver, pero que se producen. Y cuando se produce un microcorte, aquí vemos la gráfica, estos son medidos en instalaciones reales, cuando se produce ese hueco, al final siempre hay un pico a la entrada y a la salida del hueco, debido a la propia autoinducción de la línea. Esto es como cuando tenemos conectado un radiocassette o una carga a la red y lo desconectamos de golpe, vemos que salta la chispa.
esa chispa es esto que estamos viendo aquí, ¿no? Pero cuando hablamos de red eléctrica, imaginaros que, claro, los picos que se generan son mucho mayores. Son muy cortitos de duración, por supuesto, pero muy elevados en cuanto a la amplitud del transitorio. Porque toda la carga que está conectada en ese momento se comporta como un generador. Es la fuerza contraelectromotriz y nos inyecta ese pico. Y eso es lo que nos puede provocar averías en la instalación. Vale, continuamos. ¿Cómo se seleccionan los protectores? ¿Cómo se instalan? Al final, hay una normativa que es la IEC, la 61643-11, que lo que nos clasifica los protectores de sobretensiones en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Al final, los tipo 1 suelen ser no, son los más potentes, ahora veremos por qué, y se colocan en cabecera de las instalaciones. Luego vendrían coordinados con los tipo 2, que se colocarían ya pues, en cuadros secundarios, y por último los tipo 3, que son similares a los tipo 2, pero se colocarían ya sobre las cargas finales. ¿Vale? Con todo esto, ¿para qué se hace? Para que trabajan en cadena, en cascada, y así conseguimos tensiones residuales más bajas. La tensión residual sería la tensión, cuando nos viene un pico del orden de kilovoltios, pues sería la tensión que nos llega ya a la carga final. Si colocamos varios equipos en cascada, iremos consiguiendo que cada equipo vaya eliminando parte de esa tensión residual hasta que nos lleguen tensiones muy, muy bajas, no dañinas para la carga final. Aquí tenemos esa clasificación. ¿Y en qué se basa? Al final, los protectores tipo 1, decimos que son tipo 1 porque se ensayan para una forma de onda 10/350. En cambio, ahora os diré qué es esto. Uy, perdonad. Los tipo 2 se ensayan para otro tipo de forma de onda, la 8/20. ¿Qué significa esto? Esto significa, como podéis ver aquí, habla de microsegundos. Es decir, estamos hablando de tiempo. Un tipo 1 aguanta más tiempo que un tipo 2. Un tipo 2, si podéis ver, habla de 10/350 frente a 8/20. El 10 y el 8 es, cuando hablamos de un rayo, el tiempo de subida de esa forma de onda. Y el 350 y el 20 es la cola del transitorio. Al final, lo que es el 10-350 nos está definiendo una curva. Es simplemente su tiempo. Y cuando hablamos que un equipo es capaz de soportar, por ejemplo, 100 kiloamperios 10/350, significa que va a aguantar más que un protector que aguanta 100 kiloamperios 8/20, simplemente porque el tiempo es más corto. ¿Vale? Entonces, los tipo 1 normalmente están diseñados a base de descargadores de gas, que son elementos muy robustos, que eliminan mucha energía, pero nos dejan tensiones residuales un poco altas. Los tipo 2 lo que llevan son varistores. Un varistor, su comportamiento es que no va a aguantar tanta energía normalmente como un descargador, pero en cambio la tensión residual va a ser un poco más baja. Y luego ya tendríamos los tipo 3, que viene a ser como un tipo 2, pero aparte se le exige también que la tensión residual sea más baja. Se ensayan para las formas de onda las mismas que el tipo 2 y también para una forma de onda más rápida, que es 1,2/50, que es menos energética, y lo que se quiere ver es la tensión residual del protector. Y luego tenemos como unos híbridos, que son los 1+2, que al final cumplen ambas formas de onda, la 10/350 y la 8/20. Es decir, son equipos que soportan mucha energía y nos dejan tensiones residuales más bajas que un tipo 1. Entonces, por eso se suelen colocar muchas veces estos protectores en vez de un tipo 1 más un tipo 1. Bien. ¿Cómo se instalan? Estos equipos siempre se deben de instalar a través de un elemento de corte, ya sea un fusible, ya sea un breaker, pero se han de colocar siempre a través de elementos de corte. ¿Por qué? Porque al final aquí tenemos descargadores o varistores que, si se dañasen, se quedan en cortocircuito, y lo que provocarían es, si no hubiese ningún elemento de corte asociado al protector de sobretensiones, desconectaría, al que genera un cortocircuito, el automático o el fusible justo aguas arriba, justo el anterior. Imaginar que colocamos un protector en un cuadro general, en un tablero de distribución general, pues nos desconectaría todo el tablero. Por eso siempre hay que colocarle protecciones exclusivas para el protector de sobretensiones. Y por otro lado, también hay que respetar una serie de distancias. ¿Por qué? Porque si colocásemos un protector tipo 1 al lado de un tipo 2, justo al lado, no que hubiese una distancia de, por ejemplo, 15 metros, sino al lado, imaginar un tablero donde colocamos general un tipo 1 y al lado le colocamos el tipo 2. El tipo 1 nunca va a actuar,
va a actuar solamente el tipo 2. ¿Por qué? Pues básicamente porque los tipo 1, como os he comentado, llevan descargadores de gas y los tipo 2 llevan varistores. Un varistor es más rápido. Estamos hablando de que actúa a los 25 nanosegundos. A los 25, no está bien puesto las unidades. A los 25 nanosegundos. Mientras que un descargador actuará a los 100 nanosegundos. ¿Qué ocurre? Que entonces, si tenemos un transitorio, actuará antes el tipo 2 que el tipo 1. No está bien protegida nuestra instalación, porque toda la energía que debería eliminar el tipo 1 no la va a eliminar. Se la tendrá que comer, digamos, el tipo 2, que es menos potente, lo podría dañar y pasaría el resto de la sobretensión a nuestra instalación. Vale. Ahora vamos a hablar de cómo solucionar problemas concretos en las instalaciones. Lo que hemos comentado antes, instalaciones donde tienen pararrayos. Al final, los pararrayos los debemos de instalar, porque un pararrayos lo que nos permite a nosotros es, cuando hay una descarga atmosférica, canalizar, es decir, proteger nuestra instalación, controlar esa descarga. No es una descarga que no vamos a controlar, aleatoria, que nos puede hacer mucho daño en la instalación. Pero es cierto que si tenemos un pararrayos, al final, cuando cae el rayo y por la bajante a tierra, eso nos va a generar un campo magnético. Imaginar, aquí no os lo puedo dibujar en una pizarra, pero cuando circula una corriente de alta frecuencia por esa bajante, eso nos va a generar como unas curvas concéntricas, que es el campo magnético alrededor de esa bajante, y ese campo magnético, lo que va a ocurrir es que si por ahí hay cerca cables de datos, de alimentación eléctrica, estructuras metálicas, por ahí va a circular una corriente. Y esa corriente puede entrar dentro de nuestra instalación. Por eso, por normativa, donde se instala un pararrayos, hay que colocar protectores de sobretensiones, porque se nos puede colar una sobretensión dentro de la instalación. Y luego también, si una instalación de un pararrayos no está bien mantenida, que eso ocurre, lamentablemente ocurre, de hecho, bueno, más vale no tener un pararrayos que tener un pararrayos, como han comentado antes los compañeros en Afganistán, que no estaba puesto a tierra. Eso es una bomba. Entonces, las instalaciones se tienen que mantener. Si no está bien mantenida, lo que puede ocurrir es una falta de aislamiento. Y una falta de aislamiento nos va a provocar que esa sobretensión entre dentro de la instalación. Teniendo protectores de sobretensiones, vamos a minimizar que esa sobretensión afecte a nuestra instalación, porque vamos a tener esos descargadores de gas, esos varistores, eliminando esta sobretensión. Entonces, en instalaciones donde hay pararrayos, lo que hemos de intentar es, por un lado, pues eso, colocar protectores de sobretensiones en los tableros eléctricos, pero también puede ser que tengamos, pues, no sé, líneas de datos, de Ethernet, o líneas de comunicación por coaxial, por cable coaxial. Pues se colocan protectores para evitar que nos entre la sobretensión dentro de la instalación cuando hay una descarga atmosférica sobre el propio pararrayos. Luego, también imaginemos, pues, lo que hemos comentado antes, que un rayo cae en el terreno, una instalación minera grande, ¿vale? Aquí, pues, cuarteles del ejército, explotaciones mineras, parques solares. Al final, cuando cae el rayo en un punto, se va a generar un embudo de potencial. Y si tenemos y los saltos de potencial serán mayores cuando peor sea la resistividad del terreno. No es lo mismo un terreno que tenga una resistividad baja que tenga una resistividad muy alta. Cuanto más alta sea, peor, ¿vale? Porque tendremos saltos más grandes. Y entonces, si tenemos un cable o una estructura metálica, ya no hace falta que sea un cable. Aquí estamos poniendo paneles solares, que son estructuras metálicas puestas a tierra. Pues al final, si tenemos esa estructura metálica o ese cable discurre entre dos curvas a distinto potencial, lo que vamos a tener es una parte a un potencial, otro a otro potencial. Eso va a generar una corriente que circulará por ese cable y entrará dentro de nuestra instalación. ¿Cómo proteger eso? Pues colocando, en este caso aquí en el ejemplo, en el dibujo, que no sé si se ve muy bien, pero esto es una base militar que tenía, pues, todo el vallado con cámaras de vigilancia. Pues, y estas cámaras algunas van con cable de Power over Ethernet, ¿vale? Y en ocasiones van con coaxial. Pues al final se ha de proteger el cable tanto en la parte de la cámara y, más importante, en la parte que nos llega, digamos, al concentrador, ¿no? El concentrador donde se alimentan todas las cámaras. Porque al caer el rayo dañará esa cámara, pero peor es que nos entre dentro de la instalación a través del cable. O sea, el punto para mí más crítico sería proteger lo que sería el concentrador de donde salen todas las cámaras.
porque por ahí nos podría entrar. También es muy típico esto en cabezales de riego o en depuradoras. Al final, todo lo que son cables que discurren por el campo, por eso es susceptible de que por ahí nos entren los rayos dentro de la instalación. Luego lo que hemos hablado antes, las industrias. Las industrias ya no es el que nos entre un rayo por la alimentación eléctrica, que también nos puede entrar, como hemos visto. Nos entra, o esa industria tiene un pararrayos y por ahí nos puede entrar. Es que muchas veces son las propias cargas de potencia las que están haciéndose el harakiri, ¿no? Se están haciendo daño a sí mismas, porque un motor de potencia al arrancar o al parar, un variador de velocidad, un inversor, al final, todo lo que funciona a base de tiristores, máquinas de soldadura de potencia, todo esto va a generar porquería, va a generar picos transitorios, va a generar altas frecuencias, armónicos de alta frecuencia, de media frecuencia, y todo esto va a afectar a las cargas más sensibles. Es decir, una máquina al final se compone de potencia y de maniobra, y la potencia, en muchas ocasiones, va a afectar a su propia maniobra, y por el funcionamiento normal. Entonces, se recomienda colocar protecciones, yo siempre recomendaría en cabecera de la instalación, pero también para proteger esas cargas más sensibles y que son necesarias para que no falle lo que sería el funcionamiento de nuestra actividad. Y entonces todo lo que son las maniobras, lo que son las PLCs, pues ahí colocando filtros de sobretensiones para evitar que se vean dañados por el propio funcionamiento de la industria. Luego también lo que hemos hablado antes de mala calidad de suministro. Realmente los microcortes, estos cortes que se producen en la red eléctrica, en ocasiones son inevitables. Es decir, hoy en día, por el propio funcionamiento de la red eléctrica, las subestaciones se conectan, se desconectan, entran las baterías de compensación. Cada vez más, al menos en España, imagino que en Chile también, tenemos más fotovoltaica, tenemos más generadores privados también que inyectan a la red. Todo esto son conmutaciones que vamos a provocar. Y cualquier conmutación, como hemos visto antes, el problema que genera no solamente es el cero. Un cero provoca una parada, pero es que asociado a ese cero van a haber siempre picos de tensión a la entrada y a la salida debido a la propia fuerza contraelectromotriz. Y esos picos dañan la instalación. Seguro que en alguna ocasión han tenido o han visto que ha habido un corte y el problema ya, aparte del corte, con toda la problemática que conlleva, es que luego hay averías asociadas al corte. Pues las averías son provocadas por estos picos asociados a ese hueco de tensión. Vale, continuamos. Bueno, luego estábamos hablando de transitorios. La solución para las transitorias, como hemos comentado, siempre se va a basar en equipos a base de varistores, descargadores, bobinas de choque. Pero cuando hablamos ya de sobretensiones tipo permanente, el más dañino sería un corte de neutro. Ahí ya lo que hemos de tener es equipos que nos desconecten esa parte de la instalación, porque una sobretensión permanente no la podemos mantener en el tiempo, ¿vale? Infinitamente. Entonces, una transitoria es algo que dura muy poquito y los elementos que la protegen lo que hacen es absorber esa sobretensión, esa energía, parte la absorbe el componente, parte es derivada, la mayor parte, a tierra. Pero cuando hablamos de una sobretensión permanente, como puede ser el corte de neutro, al final lo que tenemos que provocar es una desconexión. Aquí en Europa, no sé si en Chile también se aplica la norma, hay una que es la 50-550, que es para regular todo el tema de las sobretensiones permanentes. Imaginemos, pues esto, el peor de los casos, tenemos aquí una instalación que está equilibrada, pero en el momento en que se desplaza el neutro, como puede ser un corte de neutro, tenemos que las tensiones simples se nos pueden ir casi a... Las tensiones simples serían los 230 voltios, se nos pueden ir a valores prácticamente de tensiones compuestas, es decir, de casi 400 voltios. Esto va a provocar que todas las cargas que estén alimentadas, se prevea que estén alimentadas a 220 y prácticamente la tensión se te vaya a casi 400, se van a ver dañadas. ¿Qué se colocan? Aquí lo que hemos de colocar son relés de desconexión que en el momento en que se detectan esa sobretensión provoquen el disparo de el automático, el breaker que está alimentando esas cargas. Vale. Luego también comentar que yo aquí he estado hablando de protección de sobretensiones para líneas de alimentación eléctrica, pero al final las protecciones, como podéis ver, se ha de conocer muy bien la instalación porque no todas son iguales. Es decir, si queremos proteger una instalación
fotovoltaica, pues hemos de tener en cuenta que ahí lo que tenemos es corriente continua, no es corriente alterna, con lo cual ahí no podemos trabajar con descargadores de gas porque estamos hablando de continua, hemos de trabajar con varistores y hemos de conocer muy bien también la tensión de alimentación. Normalmente las instalaciones de fotovoltaica trabajan pues a 500, 1000 o 1500 voltios de continua, lo que serían pues estas protecciones que estamos viendo ahí, como una cajita o esta que estamos viendo en el lateral. Pero luego también tenemos otras, pues como en ser líneas de datos. Al final es muy importante cuando queremos proteger líneas de datos, conocer protocolos de comunicación. No es lo mismo proteger una línea 485 que una 232, que un PoE, que un Ethernet, que señales 420 miliamperios. Hay que conocer cómo funciona esa instalación para colocar el protector adecuado. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cuadros que hacemos para fotovoltaica. Aquí, pues bueno, en España está en auge lo que es la fotovoltaica. Y aquí lo que tenemos son cuadros que tienen los protectores de sobretensiones, llevan sus contactores, sus fusibles y para proteger estos cuadros. O para proteger los cargadores de vehículo eléctrico, que hay toda una normativa que obliga a proteger el cargador de vehículo eléctrico frente a sobretensiones transitorias y permanentes. Pues no solamente se vende o se ofrece por nuestra parte el protector de sobretensiones, sino todo el cuadro, ¿vale? Para ya instalarlo y proteger ese cargador. Y por último, quería hablar de los protectores pues, que hacemos nosotros, digamos, de gama alta para proteger lo que serían las sobretensiones transitorias y también filtrado de altas frecuencias. Esto yo sé que, por ejemplo, esto luego Héctor podrá contar a lo mejor la experiencia, pero en alguna instalación minera lo hemos colocado porque tenía muchos problemas de averías con la electrónica más sensible y se colocaron para proteger precisamente esa electrónica sensible. Sí que es cierto que hay que conocer muy bien la instalación, es decir, no hay que conocer pues, las distancias entre las cargas, cómo se alimentan, tema de tierras, de estructuras metálicas, pero al final estos equipos que veis aquí, que le llamamos SPU, que es Sistema de Protección unificado, lo que están haciendo es garantizar una protección total de las cargas. Fijaros, aquí un poquito al lado hemos hecho un esquema para que se vea cómo trabaja un protector de sobretensiones convencional, ¿vale? Y un equipo tipo SPU. Al final el SPU lo que tiene son más componentes y componentes redundantes. Lleva varistores, lleva descargadores, lleva bobinas de choque, que son muy importantes. Una bobina de choque es un divisor de tensión, es decir, cuando un divisor de tensión es lo mejor que podemos, una bobina de choque frente al rayo es lo mejor que podemos colocar, porque una bobina de choque, digamos, su impedancia es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, a mayor frecuencia tenemos que provoca una mayor caída de tensión. Y la bobina de choque, ya solamente colocando una bobina de choque, ya un pico transitorio lo estamos, digamos, matando. Y luego ya entrarían los varistores y los descargadores que nos dejarían tensiones residuales prácticamente a la tensión nominal de funcionamiento. Con lo cual, el comportamiento, la protección de la carga es mucho mayor con este tipo de equipos. Y a más nos está protegiendo también contra altas frecuencias, ¿vale? Altas frecuencias estoy hablando pues eso, de armónicos de alta frecuencia. No estoy hablando de un tercero, un quinto, un séptimo, pero sí de alta frecuencia que nos puede dañar las cargas, pues con estos filtros vamos a evitar que eso nos dañe esas cargas, ¿no? Más cosas. Mirar, esto es también, por ejemplo, lo que antes estábamos hablando de la tensión residual. La tensión residual de los protectores de sobretensiones es esto que estáis viendo aquí. Esto sería cuando se ensayan, es un pico de entrada, que estamos hablando pues, del orden de 5 kilovoltios a la entrada del equipo, y esto es a la salida del equipo, ¿vale? Es decir, aquí estamos viendo la entrada y la salida. Esto es lo que hace un protector de sobretensión, eliminar esa sobretensión. Lo que ocurre es que aquí hemos identificado, por ejemplo, que los equipos de SPU, ¿vale? Pues nos dejan tensiones residuales prácticamente nominales, mientras que los SPDs pues, nos dejan tensiones un poco más elevadas. Por eso nos gusta, según qué tipo de instalaciones, a nivel de doméstico no vamos a ir con este tipo de equipos, pero a nivel industrial muchas veces recomendamos más este tipo de protección. Esto es lo que estábamos hablando antes respecto a los microcortes. Aquí estáis viendo un hueco de tensión, esto es un microcorte que se ha generado, y el pico que se produce a la entrada y a la salida. Eso está medido con osciloscopios en instalaciones que tenían recurrentemente averías por microcortes. Entonces se colocaron equipos y se vieron qué es lo que pasa. Pues los equipos de sobretensiones lo que evitan es precisamente esto, que se dañen las instalaciones.
Y bueno, esto sería el comportamiento en frecuencia, ¿vale? Que os he comentado. Al final estamos hablando que los equipos de gama más alta también tienen un comportamiento en frecuencia. A partir del kilociclo prácticamente ya tienen una atenuación muy elevada y eliminamos estas altas frecuencias que pueden afectar sobre todo a equipos de comunicación, a equipos sensibles, ¿no? A todo lo que son maniobras, lo que son PLCs, fuentes de alimentación, pues todas esas altas frecuencias y esos transitorios los vamos a eliminar de una manera fantástica porque la atenuación es muy, muy alta. Y ya por último, ¿cómo se instalan los equipos? Anteriormente os he comentado que siempre los protectores de sobretensiones transitorias tipo modular se han de colocar pues, a través de fusibles o circuit breakers. En este caso, los equipos SPU internamente ya llevan sus propias protecciones. Ya llevan protecciones magnetotérmicas, de tal modo que en caso de que haya una avería interna de varistores, descargadores, bobinas de choque o el conjunto RC, se desconecta el propio equipo, ya tienen sus alarmas, pueden llevar sus contactos de estado para llevar a un telemando e informarnos que el equipo ha sufrido un daño. Y bueno, y por último, en la página de IDTech, pues ahí podemos seleccionar, hay como una especie de formulario donde poniendo los datos de nuestra instalación, se hace una serie de preguntas, pues puede recomendar qué tipo de protector hay que instalar, ¿no? Si bien siempre podéis contar con nuestro apoyo para cuando tengáis instalaciones, sobre todo conflictivas, pues llamarnos y decirnos, oye, tengo este tipo de instalación, recabamos información y a partir de ahí se hace una propuesta para proteger la instalación, ¿eh? Y yo creo que por mi parte ya he terminado. No sé si... Sí, voy a salir. Marcos. Bueno, ahora toca el aplauso. Muchísimas gracias, Marcos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto Marcos la atenderá. Bueno, no sé si será buenos días o buenas tardes allá en España, lo desconozco. Pero tardes. Muy interesante su presentación. Tengo como una curiosidad, estos varistores, ¿de qué potencia estamos hablando para protección? Porque finalmente, si yo tengo una onda sinusoidal que tiene una sobretensión, ¿cierto?, producida por sistemas que se están conmutando, ¿cierto?, a través de tiristores, esa sobretensión la tiene que observar el componente, el varistor. Por lo tanto, debe tener una potencia nominal que debe soportarlo. De lo contrario, el varistor se va a cortocircuitar, se va a fundir en términos concretos, ¿cierto?, dentro del sistema de protección. Entonces, creo lo importante acá es hablar de qué potencias tienen esa capacidad de estos varistores, estas protecciones de sobretensión para proteger. Porque no vaya a ser que por sobreproteger un equipo se produzca, por un mal diseño, ¿cierto?, se funda el varistor y se produzca un amago de incendio y se me queme todo el equipo. Eso ha pasado. Sí. Esa es mi pregunta. Eso habrá totalmente de acuerdo. Eso habrá pasado porque no estará bien hecho tampoco la instalación. Siempre al varistor hay que colocarle un elemento de corte. Si no colocamos un elemento de corte, lo que puede ocurrir es precisamente lo que has comentado. O imagínate que se coloca un elemento de corte sobredimensionado, que tienes un varistor y le has colocado un elemento de corte, me lo voy a inventar, de 250 amperios. Y a lo mejor hasta que no lleguen a esos 250 amperios, el varistor se ha torrado, se ha quemado. Es decir, sí, lo que dices, tienes toda la razón. Ya no es tanto una cuestión de cuánto el varistor... Ahí podríamos hablar mucho, no voy a... cuánto el varistor debería de aguantar.
evidentemente ha de aguantar mucha energía, pero es más de la instalación. Siempre, 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 siempre se ha de colocar un elemento de corte, porque si no va a ocurrir lo que tú dices, ¿vale? Es decir, si no colocas un elemento, si colocas un corte mal dimensionado, normalmente en las fichas técnicas de los equipos también se recomienda qué elemento de corte colocar, porque si tenemos un varistor de, no sé cómo decirte, de mucha potencia y que disipa muchos kiloamperios y se le coloca un elemento de corte de 20 amperios, te va a saltar enseguida y no te va a proteger bien la instalación. Pero igual si le colocas un elemento de corte de, no sé, de un montón de amperios, no va a saltar. Y sobre todo, no sé cómo te llamas, pero perdona, una cosa muy importante. ¿Por qué hay que colocar también esa protección? Porque yo he estado hablando todo el rato de sobretensiones transitorias. Es decir, un varistor para que arda normalmente no es por una sobretensión transitoria. Va a ser que se está produciendo una sobretensión permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que el varistor trabaja muy, muy bien frente a sobretensiones transitorias, pero una sobretensión transitoria dura milisegundos, microsegundos. El varistor absorberá esa energía. Si se daña, pues porque es un rayo y no ha, y ha sobrepasado su límite de capacidad, no, tampoco os quiero asustar que se van a dañar siempre, pero pongámonos en el peor de los casos. Llega un rayo, revienta ese varistor, pues lo que provocaría es que se daña el varistor, salta la protección del propio varistor y evitamos cualquier cortocircuito. Pero si tenemos una sobretensión permanente, y ahí es el problema si no colocamos, una sobretensión permanente para un varistor es muy fastidiosa, porque si el varistor entra en funcionamiento porque hay una sobretensión permanente, va a estar conduciendo corriente a través suyo y se va a calentar y no va a provocar la desconexión del automático, porque no es un cortocircuito franco, sino que se está quemando, pasa corriente a través del mismo hasta que se quema, que es lo que tú has comentado. Por eso, siempre, siempre, siempre hay que colocar un elemento de corte al varistor o al descargador, ¿vale? No sé si te he respondido a la pregunta, pero lo importante, aquí más que un varistor o un descargador, es que siempre se coloque un elemento de corte, porque si no, puede ocurrir lo que me estás comentando. También deciros que la gama alta, que yo os he comentado de SPUs, ¿vale? Que es Sistema de Protección Unificado, ya lleva sus protecciones internas, precisamente para evitar, entre otras cosas, estas cosas. Pero siempre, 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 y eso es muy importante, esto es como la toma de tierra en un protector, en un pararrayos, que ha de estar conectado a la toma de tierra, si no, estamos montando un Cristo importante. Pues aquí, lo mismo, hay que colocar fusibles o magnetotérmicos y que se ajusten a lo que se especifica en la ficha técnica. Consulta, pregunta, por favor. Si no, pasamos directamente a los premios. Hola, buenas. Siempre es recomendable, es como un poco redundante mi pregunta, pero siempre es recomendable hacer la instalación y proyección de estos dispositivos de protección de forma focalizada o local, o hay algunas aplicaciones donde solamente basta en colocar un dispositivo en forma general, por ejemplo, en los cuadros eléctricos, ¿cierto? Que tenemos varios circuitos, tenemos varios consumos, tenemos varias cargas. ¿Se imagina a mí cuál es lo más recomendado en ese tipo de aplicaciones? Vale. Normalmente, cuando hablamos a una instalación tipo doméstico, aquí en España al menos con un equipo en cabecera es más que suficiente. Si vamos a instalaciones más industriales, yo colocaría pues un tipo 1 en cabecera, lo que hemos visto antes en una diapositiva, un tipo 1 en cabecera, y ya en los tableros secundarios tipo 2, para que se coordinen con los tipo 1. Entonces, lo normal sería colocar un equipo tipo 1 en cabecera y los tipo 2 ya en tableros secundarios. Imaginemos un hospital que tiene un montón de tableros distribuidos por toda la instalación. Pues normalmente se colocarían en el tablero principal o tableros principales tipo 1 y en los tableros secundarios tipo 2,
y si hay terciarios, incluso 2, 3. ¿Vale? Con eso vamos a conseguir que las tensiones residuales que lleguen a las cargas finales sean muy bajas. Y luego, eso sería a nivel general. Y luego sí que es verdad lo que antes he comentado. En instalaciones más complejas, como pueden ser instalaciones mineras o depuradoras, instalaciones muy grandes, industrias, aquí la problemática es también que las propias cargas están generando problemas, ¿vale? Entonces, normalmente toda esta normativa que estamos hablando, la IEC, la que os he comentado, 61-643-11, siempre piensa en el rayo, y en el rayo al final siempre nos va a entrar por la cometida principal, y por eso habla de colocar un tipo 1 en cabecera, tipo 2 en tableros secundarios, y luego los tipos 2 más 3 o tipo 3 ya cerca de las cargas finales. Pero también podemos tener el problema de que tenemos una industria que cada 2x3 hay una fuente de alimentación que se está dañando. Pues ahí colocaríamos un protector para esa fuente de alimentación o para esa PLC. No sé si te he respondido a la pregunta. Pasamos a otro. Marcos, querías consultarte sobre cómo ustedes manejan allá en España, porque acá en Chile los equipos, generalmente los variadores de frecuencia, y todo equipo que tiene componentes IGBT o directores, SCRs, generan muchos armónicos. Entonces se empiezan a contaminar la red eléctrica. Entonces acá tú algo mencionaste, no sé si ustedes tienen algún equipo donde existan filtros de línea para limitar esos armónicos. Por lo menos el primer armónico es importante, el tercer armónico, los impares, frecuencias impares. Acá por lo menos yo que presto consultorías y asesoría en el área industrial de mantenimiento, me he veo enfrentado constantemente a esa problemática y hay que poner registradores. No sé cómo lo manejan allá en España, porque eso sería un buen dato técnico, buenos tips para acá en Chile, por lo menos para las industrias. Sí, mira, eso daría para otra charla. De hecho, estoy muy acostumbrado a hablar con industrias porque tienen estos problemas. ¿Cómo se maneja en España? A ver, en España lo primero que yo siempre le pregunto al cliente es ¿qué problemas tienes? Porque armónicos tenemos todos. Es decir, tú en tu casa tienes armónicos, yo en mi casa tengo armónicos, en la peluquería tienen armónicos y en las industrias tienen armónicos. Porque al final ¿qué generan armónicos? Todas las cargas no lineales. Cargas no lineales tenemos hoy por todos los lados. Los aires acondicionados que van con inverters, los ordenadores, todo esto genera armónicos. Entonces, una industria no se coloca filtros de armónicos porque tenga armónicos. Es en función del problema que esté teniendo. Eso lo primero, si no, no los atacan. Segundo, normalmente cuando hablamos, como bien dices, los armónicos suelen ser los impares. Los que generan los variadores de velocidad van a ser el quinto, el séptimo, el 11 y el 13. Normalmente los propios fabricantes de variadores de velocidad ya deberían de suministrar sus filtros, sus variadores con este tipo de filtros. Y, por otro lado, los equipos que nosotros fabricamos eliminan las altas frecuencias, que no hablamos de un tercero, quinto, séptimo, hablamos de frecuencias más elevadas. Pero estas frecuencias más elevadas son las que también provocan, si por ejemplo vosotros detectáis que habitualmente tenéis averías en fuentes de alimentación, en PLCs, eso se solucionan con filtros como los que fabricamos nosotros, ¿vale? Que no solamente al final están eliminando lo que son altas frecuencias y transitorios, pero pensar que un transitorio es que es una alta frecuencia, por eso nosotros también eliminamos estos armónicos de alta frecuencia, porque estamos trabajando eliminando la sobretensión transitoria por tensión y por frecuencia, con lo cual los eliminamos. Pero, insisto, lo primero es, me está generando estos armónicos, todos tenemos armónicos. ¿Estos armónicos me generan problemas? No, pues entonces los dejamos estar. ¿Estos armónicos me están generando problemas? Sí. ¿Qué tipo de problemas? ¿Me están provocando averías? Vale, pues entonces coloquemos en las cargas finales
porque colocar, también existen equipos, que son, no, te hablo, filtros activos, que cuestan un dineral y se colocan en cabecera de las instalaciones y corrigen esos armónicos. Pero los corrigen en cabecera. Luego igual, si tú tienes una máquina y al lado tienes la fuente de alimentación de esa máquina, una máquina a base de tiristores, y al lado tienes una maniobra, se la va a cargar igual esa fuente de alimentación. Mi recomendación siempre es proteger las cargas que se están viendo dañadas, ¿vale? Es decir, o se ven más afectadas. Colocar ahí. Siempre van a ser filtros más pequeños y más efectivos, porque van a estar al lado de la carga que se está viendo afectada. Y luego también comentarte eso, que normalmente, yo no sé, pero conozco empresas aquí, pues Power Electronics, que son como nosotros, valencianos, fabrican a nivel mundial variadores de velocidad. Colocan filtros a sus propios variadores para eliminar el quinto, el séptimo, el 11 y el 13, que son los que suelen generar los variadores de velocidad. Pero ojo, un variador de velocidad genera esos que son los más grandes, pero es que luego te generan también, pues el armónico, me lo estoy inventando, el 22, el 23, el 25, es decir, altas frecuencias, del orden de kilociclos. Frente a eso, pues ya hay otro tipo de filtros, que son los RFI, ¿vale? No sé si te he respondido bien la pregunta, pero ya te digo, aquí en España, o sea, sabemos que todas las instalaciones tienen armónicos y no se protegen. Es decir, se protegen cuando detectemos que hay un problema. Hay un problema pues porque me saltan los diferenciales muy a menudo, ¿vale? Pues igual la solución no pasa por colocar filtros tampoco, sino por colocar diferenciales superinmunizados. O tengo averías en fuentes de alimentación, pues colocamos protecciones a esas fuentes de alimentación. Y si hay problemas ya más gravosos, pues existen filtros que se llaman activos que compensan estos armónicos, se suelen colocar ya en cabecera. Pero estamos hablando de filtros excepcionalmente caros. Pero no hay una manera de proceder, digamos, estándar. ¿Tengo problemas? Vale, bien, porque armónicos todos tenemos. El tema es si nos está afectando a nuestro funcionamiento. Muchas gracias, Marco. Responde su pregunta. Marco, muchas gracias por tu asistencia y nos vemos pasado mañana. ¿Vale? Muchas gracias por todo. bien. Damos paso al siguiente punto. Hasta luego. Hasta luego, Marcos. Adiós. Bueno, y aquí tenemos la parte, bueno, ha sido el final de la parte de Marcos. Tenemos un protector, o sea, un software en la página web para que os ayude a hacer el cálculo del análisis de qué tipo de protector necesitáis. Lo mismo con el código QR podéis hacer con el teléfono móvil y entráis en la página web, es totalmente gratuito, os hace una serie de preguntas, depende del tipo de proyecto y lo que estéis realizando, ahí os va a dar la información y al final os enviará un correo, te digo, de forma gratuita, con la ficha técnica del protector que vais a necesitar o que se aconseja para vuestra instalación. En el caso de que se os quedara corto, que tenéis que hacer un proyecto más complejo, lo que podéis hacer es compartir con otros el esquema unifilar y con eso alguien desde España os ayudaría a dimensionar vuestra instalación. ¿Vale? Y bueno, siguiendo un poco con la parte anterior, que estábamos acabando del tema de los pararrayos, nos quedaba la parte de instalación, que es una parte importante, porque tenemos que medir la seguridad, ¿no? La gente tiene que tener su formación, sus PPIs, tener todo tu equipo de seguridad, porque la gran mayoría de veces estamos trabajando en altura, ¿no? Hacemos descuelgues por fachadas, tiene que tener arnés anticaída, líneas de vidas, calzado de seguridad, guantes, ponemos la vida de personas en riesgo que están trabajando a una gran altura. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta a la hora de contratar a personal que tenga su EPI, que tenga su checklist y que se haga su control de seguridad en la instalación y tener una documentación en regla a la hora de hacer estas instalaciones. La siguiente parte, que es lo que nos quedaba por ver, era la parte de las revisiones, ¿no? Nos habéis comentado antes cuáles eran las partes críticas. Bueno, pues para eso tenemos las revisiones, para averiguar si se ha deteriorado alguna parte de la instalación. La normativa, como hablábamos antes, también tiene una parte que nos detalla cómo y cuándo se deben hacer las revisiones. Dependiendo de nuestro proyecto, si tenemos un nivel de protección 1 y 2, haremos verificaciones visuales todos los años.
Si tenemos zonas SATEX, también lo mismo, incluso se pueden hacer hasta 6 meses. Luego verificaciones completas cada 2 años. ¿Qué significa no haber 5 completa? Que tenemos que bajar ese pararrayos que está instalado en la parte más alta y aplicar una corriente de alta tensión con nuestro tester y ver si el pararrayos aún está en condiciones de seguir adelante. Si tenemos un proyecto en nivel 3 o nivel 4, las revisiones serán cada menos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es importante no dejar las instalaciones abandonadas. Por lo que decíamos antes, si ha caído un rayo, se puede cristalizar las tomatierras, puede variar el resultado de la tomatierra, puede ser que el día que la instaláramos nos tirara por debajo de los 10 ohmios, con el paso del tiempo no nos cumpliera y ese pararrayos no estaría funcionando correctamente. También me preguntaban antes por el tema de, el tubo de guarda. El tubo de guarda lo ponemos muchas veces también para proteger los robos del cobre. He visto instalaciones en las cuales se han robado el cobre y se ha quedado el pararrayos en la parte alta, pero entonces es más peligroso eso. Tenemos un pararrayos en la parte más alta, no tenemos un conductor de bajada. Pues bueno, es importante que cada cierto tiempo tengamos este trabajo importante para tener al día las instalaciones de pararrayos. Y como decía, cada X tiempo hay que hacer una verificación más completa, dependiendo del tipo de proyecto. Pues bueno, tenemos un tester específico para medir la continuidad eléctrica de los conductores dentro del pararrayos, si los valores que nos va a dar están dentro o no de rango, que puede ser que se nos descompense, y el funcionamiento del PDC, si tuviera pues, algún tipo de pérdida de corriente, que todo podría ser. Como comentábamos antes, pues damos garantía de por vida, pero aún así hay que cumplir la normativa y hay que aplicarla y hay que hacer estas revisiones, ¿de acuerdo? Hay que revisar, pues bueno, también la parte anterior, será lo mismo, revisar que el pararrayos siempre esté en la parte más alta, que las bajantes tengan continuidad, que no se hayan deteriorado los conductores, que no haya una oxidación, que todas las fijaciones se mantengan al día y respetar pues toda la licencia de seguridad y demás y verificar que las tomatierras están correctas. Y nada, la última parte pues sería ver los errores comunes en las instalaciones, que de esto hemos visto muchos tipos de errores, pero por ejemplo aquí tengo un par de cosas, ¿no? Cual pues no se usa una pieza de adaptación, se atornilla con un tornillo como bien se puede, se fija. Cuando la gente dice que tiene que hacer, le das a un instalador el material y dices tienes que usar 3 picas y te ponen las 3 picas a lo mejor en la misma arqueta. Las uniones equipotenciales las hacen, no se tira un cable y bueno, hay infinidad de errores. Y luego, verificar que cumplimos la normativa y también importante instalar pararrayos acordes a normativas. Ahora mismo, el otro día estuvimos aquí y vimos una gran cantidad de pararrayos instalados que no cumplen normativa, que son los Dynasphere de Jericho, que no cogen ningún tipo de normativa. Entonces, a mí me gustaría saber, porque yo no sé una persona que está desarrollando esos proyectos, en qué se basa y cómo dimensiona los pararrayos que no cumplen ningún tipo de normativa. También hemos visto esos pararrayos que dicen que espantan rayos, que también pues, no cumplen tampoco ningún tipo de normativa, pues importante acoplarnos a las normativas internacionales. Y nada, con eso estaríamos todos y bueno, aquí tenemos un código QR para hacer un pequeño examen, un test, y se os otorgará un diploma por la formación. Hoy se les va a dar un pequeño reconocimiento de la asistencia al seminario y todos aquellos que estén interesados en tener un certificado de asistencia un poco más cualificada, se pueden conectar a ese QR, pasar unos datos, tienen 15 preguntas y si las responden correctamente recibirán un certificado reglado. Y ahora a continuación vamos a pasar a hacer 3 preguntas y 4 preguntas. Y aquellos que contesten recibirán un pequeño presente. La primera va a estar basada sobre esta última foto que ven. Aquí, como proyectistas o como instaladores o como fabricantes, ¿daríamos garantía de por vida para rayos? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué?
Correcto. Por favor. Al inicio del seminario hemos comentado que nuestro pararrayos está sometido a... El que tiene premio no puede repetir, ¿eh? Está sometido a unas cargas. ¿Sabrían decirme a cuántas cargas, cuántas reciben y qué índice de impacto recibe para hacer los ensayos y las pruebas? ¿Quién dijo yo? Sí. Sí. Habrá que darle otro, ¿no? Vamos a hacer una más fácil. ¿Cuántos dispositivos de control de rayos disponemos en la compañía nuestra, IGT System, para contar rayos? Sí, vale. Y ya por último queda una. Hemos comentado que teníamos un pararrayos que yo lo denomino como Rolls Royce. ¿Qué alcance de radio puede proteger? Sí, señor, 107. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por la asistencia. Les vamos a dejar unos enlaces aquí por si tienen alguna duda y necesitan que en algún momento podamos apoyarles en sus proyectos para hacer sus cálculos y con mucho gusto les atenderemos. Muchas gracias por haber asistido y especialmente a FNX por haber organizado este evento. Que tengan bonito día. Bueno, muy buenas tardes. Espero que les haya sido una mañana enriquecedora. Hemos recibido acá conocimiento, experiencia, tips para poder mejorar nuestros diseños en términos de seguridad. Para Dartel es enriquecedor compartir conocimiento porque eso nos genera valor, ¿ya? Nos genera cercanía con los clientes y de alguna manera es parte del concepto o el eslogan que siempre nos hemos mantenido en el mercado, como la diferencia está en el servicio. Les agradecemos mucho al equipo que nos acompañó por estar dando esta información. Tenemos la ventaja de que ya es un producto que ha sido reconocido a nivel mundial, ha sido de alguna manera probado y es parte como de esa feedback que les invito que cuando necesiten algún apoyo puedan recurrir a nosotros para consultar o definir algunas dudas que les pueden presentar. Otra cosa importante para nosotros, la marca nos ofrece seguridad. Para Dartel es importante acompañarlos en la evolución tecnológica, acompañarlos en todo este cambio normativo y para eso es importante que siempre se mantengan al día participando con esta serie de actividades y también incorporar experiencias, puntos de mejora, otros contenido que sea importante para sus proyectos. A partir de ahora vamos a generar un plus, vamos a darle información
en compañía con Milton Rodríguez, que es de la empresa Phoenix Contact, donde vamos a conocer un poco un producto que tiene mucho que ver con esto. Son los supresores de transientes, probablemente los que tienen experiencia a nivel industrial, han tenido algunos inconvenientes con esos picos de voltaje que pueden dañar nuestros equipos electrónicos. Entonces, Milton, puedes pasar a instalarte y bueno, y por lo pronto, para cerrar con IDTech, les agradezco la participación, la información valiosa que nos impartieron el día de hoy. ¿Ya? Estén bien. Adelante, Milton. Lo que necesites. Aló, 1, 3. Bien, ¿estamos? ¿Comenzamos? ¿Se escucha bien? Bien, a todos los presentes, muy buenos días o buenas tardes ya. Estamos pasaditos de las 12 un poco. Así que buenas tardes, me presento, mi nombre es Milton Rodríguez, soy jefe de producto del área de energía y confiabilidad de alimentación. Y gracias también por la invitación breve, fue bastante rápido todo esto, así que espero que lo que les traigo les sea de ayuda y comenzamos. Y con una pregunta, más bien dicho. Si tuviésemos que proteger algún equipo en la industria, pongamos un PLC, un TCS, que cuesta $1.000.000. ¿Ustedes instalarían una protección que cuesta $1.5 millones, $2 millones de pesos? Depende, ¿cierto? ¿Quiénes tienen auto acá? Imagino, la mayoría. ¿Le tienen seguro? ¿El seguro cuánto es la fracción de lo que vale el auto?
Claro, ¿y por qué le tienen seguro? Justamente porque en el caso que nos robe, que pase algo, tenemos un respaldo, ¿cierto? No perdemos el automóvil, no perdemos el trasladarnos, por ejemplo. Bueno, pasa lo mismo con este tema de los supresores de transientes o con lo que estaban viendo anteriormente. Todo esto, al final, son soluciones a mediano o largo plazo, ¿bien? Y esas soluciones hoy en día es como una inversión. Entonces tienen que tomarlo de esa forma. Por esa razón sí que vale la pena, y vale la pena también dependiendo del contexto, ¿bien? Porque claro, si hay un proceso que es súper sencillo, quizás no valga la pena. Pero hoy en día, por ejemplo, en las casas, en los edificios, hay personas, vidas humanas, razón por la cual sí es imprescindible este tipo de soluciones como los pararrayos. Pero esa es una parte de la solución. La otra parte son los supresores de transiente. Hoy en día la empresa pierde muchísimo dinero, 232 horas al año, en promedios de 32, 25, 45 millones de pesos. Va a depender del proceso. Por ejemplo, minería tiene procesos de hasta 100, 120 millones de pesos. Dentro de los lugares que he recorrido en Chile, he visitado diferentes plantas y, por ejemplo, en la planta de vinos, en donde ellos trabajan 3 meses al año, que es en vendimia, tienen procesos de 20, 30 millones de pesos. ¿Vale la pena instalar soluciones como esta para rayos, supresores de transiente? Claro que sí. Porque la hora perdida es lo que cuesta. Entonces, en resumen, mientras más crítico el proceso, con mayor razón tenemos que instalar supresores de transiente e instalar sistemas de pararrayos, porque ese es el primer filtro que nosotros tenemos. Y acá les voy a dejar como un breve consejo respecto a confiabilidad de alimentación, que es un concepto que se ha llevado a cabo hoy en día, está muy en boga, y este concepto de confiabilidad de alimentación o Power Reliability, Phoenix Contact lo divide en 3 áreas: calidad de energía, continuidad energética y eficiencia energética, que muchas veces uno le llama proteger, alimentar y medir. Olvídense de eso y empecemos a hablar de valor, porque eso es lo que va a poder permitir instalar todo este tipo de soluciones. En calidad de energía, que es los que vamos a enfocar hoy, ahí justamente están las soluciones de pararrayo, que es el primer nivel, y después vienen segundo nivel, que son los supresores de transiente, que es lo que vamos a tocar hoy. Y tengan en cuenta lo siguiente: en toda industria hay 3 cosas muy importantes a proteger. ¿Qué es lo que quiere proteger la industria? Proteger los equipos, proteger la información y proteger a las personas. Bueno, esas 3 cosas, el común denominador que tienen es la confiabilidad de alimentación. ¿Y cómo mejoramos la confiabilidad de alimentación? Justamente mejorando nuestras protecciones, nuestra alimentación y haciendo medición. Y ese es como un dibujo simplemente para ejemplificar que mientras más crítico el proceso, mientras más 24/7 sea, con mayor razón hay que hacer el uso de la instalación de protección, en este caso supresores de transiente. Y más aún que la normativa hoy en día está cambiando. Antiguamente ni se veía este tema de supresores de transiente. En Europa está muchísimo más avanzado. Acá estamos recién comenzando con la industria, recién. A todos nos encantaría una alimentación así, perfecta, completa, ¿cierto? Una onda sinusoidal clave, pero la realidad no es así. Lamentablemente, los problemas que nos encontramos son muchísimos. Hay un extracto de todo lo que podemos encontrar. Y dentro de todo esto están las transientes, que es justamente lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y ahí está la diferencia entre una sobretensión permanente y una sobretensión transitoria. Esto ya lo tocaron, así que lo voy a pasar rápidamente. Pero en resumen, una sobretensión transitoria viene siendo la elevación de un voltaje en un tiempo muy pequeño, por lo general menores a 1 milisegundo. Acuérdense de ese dato que dice ahí, U sub C y U sub P. Y acá el UTOP.
En las sobretensiones permanentes hay ciertos niveles máximos y mínimos, ¿cierto? Por ejemplo, una fuente de alimentación que tú la alimentas con 20 volt, ¿te va a funcionar? No, no funciona. Pero esa tiene un rango de funcionamiento de 110 volt alterno a 260 volt alterno, ¿cierto? Pero cuando sobrepasas esa tensión, en este caso puede ser sobre 260, la fuente muere porque no es capaz de soportar una sobretensión permanente de esas capacidades. ¿Bien? Pasa exactamente lo mismo con las sobretensiones transitorias. Hay un valor, que en este caso ese valor que está arriba, U sub P, el cual te dice de que en los equipos industriales debiesen soportar esta capacidad de transiente, de transitorio, 1500 volt. Debiesen tener la capacidad de soportarlo, pero sobre eso, cualquier PLC, DCS, fuente, router, lo que sea, va a morir inmediatamente. Todas estas transientes se originan principalmente de zonas externas, como por ejemplo la caída de rayos, que ya vieron cómo realizar todos los cálculos para obtener los pararrayos, como les dije, ese es el primer filtro. O cuando tienen problemas en las subestaciones, también. Pero en problemáticas internas nos vamos a encontrar con las descargas electrostáticas, pero lo que más se ve en la industria, el switcheo. La electrónica de potencia vino para quedarse y trajo consigo muchísimos beneficios, pero también muchísimas problemáticas. El switcheo genera transientes, ¿cierto? La activación y desactivación de cargas también te va a generar transientes, elevaciones de voltaje e incluso transientes. Entonces, estos son los problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos al día de hoy. ¿Bien? Y de ejemplo, demuestra un botón. Vemos ahí una niña con un suéter bastante bonito y por una descarga electrostática. Por ejemplo, ahí se debiesen instalar supresores de transiente especializados. ¿Pero cuál es el primer filtro? Pararrayos. Primero pararrayos. Después empezamos a instalar los supresores de transiente. Eso, por ejemplo, para los hospitales y para las bencineras, supresores para las descargas electrostáticas es vital. Y la instalación de la malla tierra, importantísimo, porque esto tiene que descargar a algún lado. El switcheo electromagnético o pulso de switcheo electromagnético o SEM, ahí donde están todas las cargas industriales, pero aquí un dato adicional. Esa última imagen que se ve allá también es una generadora de transientes. Perdón, no generadora de transientes, transmisora de transientes. Imagínense que acá se ve muchos cables de fuerza, de comunicación, todos puestos en el mismo lugar, pero resulta que el cable de fuerza hay una transiente. Y si hay eso, esa transiente se va a inducir en el cable y se va a ir al cable de comunicación, por ejemplo, o a la señal analógica, y ahí empiezan a fallar los equipos. Un dato muy interesante es que cuando los problemas que ustedes detectan en la industria son random, así aleatorios, lo más seguro es que sea problemas de transientes. Es un dato ya práctico que nos ha sucedido bastante y importantísimo. Bueno, ese era el punto. Listo. Y acá otro ejemplo. Lo que ustedes ven ahí es un contactor de 24 volt. Ah, disculpa, ¿se escucha bien? Como que alejo un poquito. Un contactor de 24 volt. 24. Y lo único que se hace es desconectar. ¿A cuánto creen que llegó ese voltaje? Tiene esos números, vamos. ¿Cuánto? ¿Quién dijo más? ¿Es de 24 volt? ¿Cuánto cree usted? 400, por acá.
De hecho, justamente es lo que menciona usted, muy cerca. Luego prácticamente le ha hecho un todo, así que espectacular. 1048 volt. 1048 volt. Pero nuevamente, en base al valor USP que vimos delante, ¿le afecta en la parte de la industria? ¿Por qué entonces todos los sistemas industriales siguen funcionando? Claro, porque todos tienen su valor máximo que pueden soportar. Hasta aquí estamos todos bien, pero el problema está cuando ese switch o ese contactor empieza a fallar, o empiezan a conectarse varios al mismo tiempo, o resulta que se cortó la energía y quedó todo conectado, volvió la energía de golpe. Exacto. Y como esto son problemas de elevaciones de voltaje, lo que afecta es la capa externa. Ahí se ve un ejemplo. Cuando ustedes revisen la electrónica se van a dar cuenta que siempre esas partes son las que empiezan a fallar por efectos de transiente. Y acá tenemos otros casos un poco más graves. En términos de rayos, es importante saber de que hoy en día el uso de instalación de supresores de transiente y para rayos, todo eso también, una forma de guiarse es por el mapa isoceráunico, el cual nos muestra en qué sectores caen más rayos. Acá en Chile, por ejemplo, ¿dónde caen más rayos? En el norte, pero especialmente en la cordillera. Ahí es donde caen más rayos. Y de ahí empezamos a bajar hacia el sur, ¿cierto? Pero hay otro detalle adicional. ¿Qué pasa con el calentamiento global, con la variación de temperatura? Bueno, todos estos están generando, bueno, tenemos la gracia que tenemos un sistema meteorológico que nos avisa, nos prevé ante esto. ¿Bien? Pero este calentamiento global ha generado que aumenta considerablemente. Se estima que hasta un 50% en la caída de rayos. Imagínense que recién en el 2022, no me acuerdo si era 2022 o 2024, 22, se detectó uno de los rayos más grandes, más de 250 kilómetros gigantes. La cantidad de energía que tenía ese rayo y pudo ser medido. ¿Y cuáles son los efectos de una caída de rayos? Justamente esto. Y aquí hay algo súper importante. Muchas veces la gente cree que es necesario proteger solamente el sector. El impacto de los rayos puede ser directo en la estructura o en las inmediaciones. Hay rayos que pueden haber alcanzado 1 o 2 kilómetros fácilmente, desde el punto que cayó. Desde ahí se empieza a propagar. ¿Y eso por dónde se va? Por tierra, ¿cierto? Hacia la instalación. Como mencionaba adelante, por el punto central. ¿Y cuál es el punto central? Tablero general. O puede haber impacto de rayos en las líneas de suministro cercanas, impacto de rayos en las líneas de suministro que entran en la estructura. Y muchas veces dicen, no, pero es que tenemos transformadores y nos podemos proteger. ¿Protegen los transformadores contra transientes? Imagínense una elevación de voltaje en el primario, ¿qué pasa en el secundario? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en las UPS de mayor capacidad, 50 kV, por ejemplo, que dicen, no, que estas también me protegen contra transientes. Ojo ahí, porque esos sistemas, por lo general, traen supresores de transiente para protegerse ellos mismos. Y ellos descargan a tierra. Pero en la tierra, por eso antes les decía que cuando hay problemas random o aleatorios, lo común es que sean transientes, porque lo que une a todos estos sistemas es la tierra. En resumidas cuentas, los sobrevoltajes por eventos de switcheo y los sobrevoltajes por descarga atmosférica son los más comunes que generan transientes a nivel industrial y en el mundo en general también. Y ahí es donde aparecen nuestras soluciones, en este caso de Phoenix Contact, con supresores de transiente de diversos tipos, tipo 1, tipo 1+2, tipo 2, tipo 3, y en sus diferentes versiones. Porque hay que tener en cuenta que de estos vamos a encontrar un sinfín de soluciones. Y claro, uno es más caro que otro, pero les doy unos datos.
estos equipos descargan por tierra, ¿cierto? O hacia tierra, más bien dicho. Pero tenemos diferentes tipos de red, pues. La red TI, red TT, red TNS, red TNC. Lo más conocido es el TNS, por ejemplo, que el neutro y tierra van separados. Bueno, el TNC son equipos más baratos, justamente porque tienen un punto de protección menos, ¿viste? El TNC se puede ocupar en un TNS. Perdón, el TNS se puede ocupar en un TNC, no así al revés. O también vamos a encontrar equipos que vienen, que son, por ejemplo, supresores tipo 2, como mencionaron delante, pero tienen descargador de gas y varistor al mismo tiempo. Obviamente va a ser mayor nivel de robustez. Y así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí es donde aparece el tipo 1, tipo 1 más 2, tipo 2 y tipo 3. Delante mencionaron un punto clave, el tipo 1 más 2, ¿cierto? Que tiene las dos curvas de aprobación, la curva 820 y la 10350, que las explicaron delante, pero voy a adicionar un punto. ¿Cuándo nosotros usamos el supresor tipo 1 más 2? Me acordé que esa la voy a responder después mejor, porque viene una explicación y después ahí vamos a llegar a ese punto. Ya, así que eso lo vamos a dejar pendiente, esa pregunta. Y aquí se puede ver cómo trabaja un supresor de transiente. Prácticamente son dispositivos de alta impedancia, los cuales hacen de que al momento de detectar una transiente, este sistema prácticamente atrae a esa energía y se va por los varistores, descargador de gas en este caso, y ahí deriva tierra. Eso es lo que hace un supresor. Por esa razón, a la fuente de alimentación, que era una fuente crítica en el proceso, no le pasó absolutamente nada. ¿Y qué genera eso? De que esa transiente que había fue cortada, porque parte de esa energía se transformó y se derivó a tierra. Aquí nosotros en Alemania tenemos uno de los laboratorios más grandes en donde generamos transientes de rayos, y esta fue una de las tantas pruebas que se hizo en dos tableros, uno con supresor de transiente, el del lado derecho, y otro sin supresor de transiente, en el lado izquierdo, para que vean lo que sucede. En este caso son solo 500 kilovolts, perdón, 50 kilovolts, 50 kilovolts. No sé si va a escuchar el audio, creo que no. Detalle. No, pero no importa. Visualmente igual se nota. Ahí apareció. Se nota la diferencia, ¿cierto? Para quienes no, los de atrás quizás no veían bien, vamos a acercar un poco la cámara. Lo único que les puedo decir es que quedó el tornillo, fue lo único que quedó. Y esto, aunque no lo crean, sucede constantemente. Veamos un ejemplo del uso, en este caso. Tenemos acá un sistema de rayos que ustedes ya aprendieron a controlar, a elegir, así que ahí ya tienen la solución lista. Pero esas soluciones de rayos lo que hacen, ¿cierto? Atraen toda esa energía y la derivan hacia un punto de tierra central, en donde teóricamente un 50% se deriva en tierra y el otro 50% se va a la red. Pero como nosotros somos buenos estudiantes y todo, hicimos muy bien nuestra instalación, tenemos una tierra común. ¿Y qué pasa cuando hay tierra común? Prácticamente la explicación está ahí. Me pasó ahí. No hay diferencia de potencial. Al no haber diferencia de potencial, no hay circulación de corriente y todos felices. Espectacular. Pero, ¿cuántas de las instalaciones que han encontrado ustedes en la industria son completamente así? Les puedo decir que ninguna. ¿Por qué? Porque claro, hacen su instalación, espectacular, pero no empezó a ir bien. Y ya instalemos otro sector, ampliemos la planta, agreguemos otra línea, todo eso. Y resulta que lo que se instaló tiene su tierra espectacular, pero no está equipotencial.
como hoy día indica la normativa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Diferencia potencial. ¿Y para dónde se va la energía? Y ahí es donde empiezan a fallar los equipos. Entonces, nuevamente, el pararrayo es crucial en todas las plantas, crucial en los edificios residenciales, porque ahí tenemos cosas importantes. En el caso de los sistemas, en las plantas residenciales, edificios, casas y todo eso, hay personas. Ya hemos visto un montón de videos donde caen rayos y matan personas, caen al lado del árbol, etcétera, etcétera. Pero el segundo paso, los supresores de transiente. Y aquí vamos a ver cómo interactúan juntos. Exactamente lo mismo, pero aquí le pusimos un supresor. ¿Qué pasa en este caso? Alta impedancia, el sistema detecta la transiente, se activa y esa energía dice, oh, por aquí está más fácil, y se va por ese camino. Y absolutamente nada. Me tocó un caso específico prácticamente igual a esto, en la quinta región. Fuimos para allá, llegamos acá, resulta que aquí tenían el sistema de transferencia y en el sistema de transferencia ya llevaban 5 UPS quemadas por efectos de transiente. Preguntamos por la tierra, resulta que era una barra Copperwell que pusieron aquí, en la orillita, era eso nada más. ¿Y para qué preguntar si es que estaba conectado con el sistema? Entonces la solución, supresores de transiente. ¿Cómo seleccionamos nuestras protecciones contra transientes? Como ahí mencionaron en la presentación anterior, y algo también que está en la normativa chilena ha decidido trabajar con la normativa IS. Eso ténganlo muy presente. Porque se ven muchos supresores de transiente de la normativa UL, pero la normativa UL tiene una forma distinta de trabajar. No quiere decir que sea mala, para nada, pero tiene otros objetivos. En este caso, Chile ya está implementando la solución con IS. Y todo esto se basa en esta normativa en la cual de aquí sale el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Porque esta tabla te indica 2 cosas importantes. Primero, te dice, si lo vas a instalar en tablero principal, es tipo 1. Si lo vas a instalar en tablero de distribución, es tipo 2. Si lo vas a instalar en equipo específico, es tipo 3. ¿Bien? Eso que no se le olvide, es lo básico. Pero aquí viene el segundo punto más importante. El voltaje. Bueno, obviamente también si es que monofásico, trifásico, pero voltaje. ¿Qué voltaje voy a trabajar? Mi tablero principal es de 690 volts. Por ende, tipo 1, ese valor, el número 8, es el valor sub P justamente, el que les mencioné antes, en kilovolt. Entonces, claro, el supresor de transiente tipo 1 es capaz de descargar grandes cantidades de energía, pero deja un valor residual de 8 kilovolts. 8 kilovolts es perjudicial para la electrónica, para la PS5, para quienes juegan. Yo la tengo protegida. Claro, por esa razón, esto es una protección en cascada, en donde después del tipo 1 se instala tipo 2. Y el tipo 2, fíjense, ¿cuáles son los típicos en tableros, los voltajes en tableros de distribución? Puede ser un 380. Veamos qué dice 380. ¿El valor sub P en cuánto queda? ¿O el valor remanente? En 4 kilovolts. ¿Se dan cuenta que ahí bajó? Y 4 kilovolts, por ejemplo, en la parte de fuerza, en un variador, lo puede soportar, pero no así la electrónica. La electrónica muere inmediatamente con 4 kilovolts. Razón por la cual a los equipos más importantes, como puede ser PLC, DCS, HMI, fuentes de alimentación, router, sistemas de ciberseguridad, lo que sea,
le instalamos un supresor tipo 3. Y ese, fíjense en qué valor me deja. Lo más seguro que ese sistema sea en 220, 24, 60, hay más voltaje. Pero en este caso, 240 volt. ¿En cuánto queda luz sub P? Menor a 1.5. Y ahí estamos, todos felices. Entonces, en resumen, las protecciones de transientes son en cascada. Muchas veces preguntan, ya, pero ¿qué pasa si yo instalo un tipo 3? Que es el final. Y no instalo nada acá. ¿Me funciona o no me funciona? Y la respuesta es, depende. ¿De qué depende? Me acordé de la canción. Depende del tipo de descarga. Porque imagínate que tú instalaste solo tipo 3 y le instalaste a todos los equipos, pero resulta descarga de rayo y ni siquiera tenías para rayo, nada. Esos tres equipos, esos supresores tipo 3 van a morir inmediatamente. También, de la misma forma que si solo instalas tipo 1 y tienes el pararrayo, el remanente puede afectar a los equipos que están más abajo. ¿Viste? Por eso que tiene que ser una protección en cascada. Y si hacemos la protección en cascada, tenemos un tipo 1 que le puede costar 1 millón, 2 millones, 3 millones. Pongámosle 3 millones, lo más caro. Este de acá, 200.000 pesos, 300, 500.000 pesos, 600. Listo. El de acá, 100 o 50.000 pesos, 150. ¿Cuánto en total? Aproximadamente 3 millones 7. ¿Vale la pena ocupar eso? Si les digo que el proceso cuesta 10 millones la hora, si vale 5 millones la hora, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. O sea, piénsenlo, es una inversión a mediano o largo plazo. Lo mismo que los pararrayos. Les va a doler al principio. Pero créanme que a la larga, cuando caiga un rayo y salve la vida o resulta que su casa no fue dañada, no se perdieron vidas ni cosas materiales, o en ese proceso importante que tenía la industria, el proceso siguió funcionando, mientras que las otras plantas cayeron todas. Ahí, con eso, con una vez que te proteja, está apagado. Está apagado el sistema. Listo. Aquí un resumen de cómo ustedes pueden elegir los supresores de transientes. Punto 1. Lo más importante que les mencioné antes. ¿Qué quiere proteger? Tablero principal, tipo 1. Tablero de distribución, ¿qué sería? Tipo 2. Un tablero de automatización, ¿qué sería? Un tablero de automatización. ¿Qué es un tablero que viene después del principal? O sea, también se considera un tablero de distribución. O sea, sería un tipo 2. Pero dentro de ese tablero tipo 2, resulta que tú tienes tu DCS, tienes tu fuente redundante, 2 fuentes redundantes, y tienes un data logger. ¿Qué sobreexponemos ahí? A cada uno de esos equipos. Tipo 3. Es eso. Me faltó algo. El tipo de red, si es monofásico, bifásico, trifásico o en continua, porque también hay supresores para continua. ¿Qué voltaje nominal requiero? 240 volt, 230, 690, o quizás 60 volt en continuo, 24 volt en continuo. Y finalmente, el sistema de conexión que tiene. El TNS, como les mencioné, tierra y neutro separados, y el TNC, tierra y neutro juntos. Esto es lo básico. Ahora hay otras cosas que se pueden considerar, como la corriente de cortocircuito, ¿cierto? O los componentes que trae internos para determinar el supresor específico que requieres para cada instalación. Ahí nosotros le damos todo el soporte y ayudamos con la selección. En ese caso, ¿qué supresor instalamos? Vamos, rápido. Tipo 1, ¿cierto? Listo, vemos exactamente lo mismo. Trifásico, TNS, 380 volt, listo, ahí está nuestro supresor. ¿Qué vendría siendo este? En este caso,
tipo 2, ¿cierto? Se ve que es un tablero de distribución, tablero de automatización, pero de esas cosas que hay adentro, ¿qué es lo más importante? Hagamos foco, me voy a saltar todo esto. Hagamos foco. Ahí está el sistema de redundancia, quiere decir que es un sistema importante para el cliente porque le está poniendo dos fuentes. Si falla una fuente, está la otra. Si hay un cortocircuito acá, el módulo de diodo protege, y si se corta toda la energía, está el sistema de UPS. O sea, es importante. ¿Vale la pena proteger esas fuentes? Claro que sí. Y así hacemos la selección. ¿Qué supresor instalamos ahí? Esto se puede hacer principalmente por deducción. Podría ser... yo no nacía cuando estaba esto, yo no conocí esto. Un tipo 1, porque ahí están los empalmes. ¿Sí? Y si ya tiene distribución, lo más seguro que te convenga un tipo 1 más 2, por ejemplo. Pasando a otro tema importantísimo, la normativa chilena ya se ha actualizado en el área industrial y ya te indica de que cuando las condiciones lo requieran, y según lo defina el nivel único, deberá instalarse protección contra rayos, y también el tema de supresores transientes. Así que atento, ahí le pueden sacar una fotito a la imagen. También en la RIC número 7, por ejemplo, te indican que los centros de control de motores, o CCM, es obligatorio el uso de supresores de transiente. Obligatorio. ¿Qué supresores? Phoenix Contact, código tanto, no, ahí está. Pero ya, eso también para que le saquen fotos, ahí está toda la información directa de la SEC. Pero hay otras cositas interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay mala tierra? Como en el ejemplo que les mostré delante. Hay mala tierra, no hay tierras equipotenciales y todos esos problemas. Bueno, cuando la tierra supera un máximo, porque por normativa te dice que, este dato siempre se me olvida, que para el área industrial creo que son 5 ohms la tierra, y para el residencial son 15. Ahí se me enredan. Si les interesa ese dato, ahí les recomiendo que lo revisemos después porque lo olvidé. Pero el tema está que cuando hay mala tierra, una de las formas de sopesar esto es instalando, y de hecho te lo da como obligatoriedad, el uso de supresores de transiente en todos los tableros, en todos. Y con eso tu valor de tierra o de puesta a tierra no debe superar los 80 ohms. ¿Viste? Es una solución para cuando existen esos problemas. En las instalaciones de carga para autoservicio también, obligatorio el uso de supresores de transientes. Se me olvidó compartir aquí para que puedan chequear cómo son el tema. Ese es para electromovilidad, el que estoy hablando recién. Este de acá ya es un tipo 2 trifásico, ahí lo va pasando para atrás. Pero también hay... no, este lo voy a dejar para después. Y nosotros, por ejemplo, también tenemos soluciones especiales para el hogar. Supresores de transiente para el hogar, que vienen en estas cajitas justamente para poder hacer, como le dije, la PS5 importante, la tele importante, el router para no quedarse sin internet. Considérenlo. Y acá un consejo, no esperar para prevenir. O sea, la normativa está recién en boga. Imagínense que en varios países de Europa todas las casas ya tienen supresores de transientes. Ya tienen, es obligatorio. Pero acá no es obligación. Pero porque no es obligación no las vamos a instalar. ¿Vamos a esperar para recién proteger? ¿Vamos a esperar, como dice un buen chileno, que quede un cagazo para recién proteger? ¿O vamos a hacer una inversión a mediano o largo plazo? Que ya sabemos que con 1 o 2 veces que te proteja, está pagado. Está pagado. ¿Cómo quedaría la solución? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. De esa forma. Y ahí se puede ver
visualmente la diferencia entre un equipo y el otro, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero los vamos a ver de esta otra forma también. Y acá me voy a detener un poco porque esto es súper importante. Delante mencionaron que los equipos tenían varistores, ¿cierto? Pero hay otras tecnologías también como los descargadores de gas. Los supresores tipo 1 suelen usar descargadores de arco. Y si acá, por ejemplo, ustedes quieren un supresor más barato, hay supresores que no traen estos descargadores de gas y solamente traen varistores. Ahí baja el precio, pero baja también la capacidad de derivación. Y esos son los principales componentes que vamos a encontrar en los supresores tipo 1, tipo 2, tipo 3. Descargador de arco, descargador de gas, varistor y diodo supresor. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Lo reflejamos en esta gráfica. ¿Por qué razón en los tipo 1 vamos a encontrar siempre descargadores de arco? Porque estos equipos tienen alta capacidad de derivación. Son como esas personas musculosas que son capaces de llevar mucho peso, pero son lentos. Son lentos. ¿Bien? Pero derivan muchísima energía. A diferencia que si nos vamos al extremo, donde están los varistores y supresores diodo, no tienen tanta capacidad de derivación, descargan poquita cantidad, pero son muchísimo más rápidos. Por eso que en algunos casos se mezclan estas tecnologías. Y por esa razón, que si vamos a instalar un tipo 1 que solamente tiene descargador de arco, más abajo estén las protecciones de vida, tipo 2, tipo 3. Vale, esto es lo que les comentaba adelante. Ahí está la diferencia. Mismo supresor. Lo único que cambia es la capacidad de derivación. ¿Por qué? Justamente porque uno tiene solo varistores y el otro tiene varistores y descargadores de gas. Esto lo voy a saltar porque esto es un equipo que lo vamos a descontinuar. Así que me voy a enfocar solamente en eso, lo que mencionaron delante. Si va a instalar supresores, fíjense arriba, ahí está mi sistema de protección. Los fusibles. Esto lo voy a saltar, disculpen, no lo saqué de la presentación. Y también tenemos unas soluciones especiales en donde se ve el supresor, donde se instalan los fusibles, y acá una solución que ya viene con los fusibles integrados. En términos de espacio, es una muy buena opción. Y finalmente, supresores de transientes para DC, para continua. En este caso, ahí tenemos una solución tanto para el área alterna y continua. ¿Y por qué se necesita en el área continua? Porque las transientes igual se pueden transferir por los cables. Imagínense llega un rayo y ese rayo, por inducción, entra a esa señal o a ese cable continuo. Ese cable continuo, como vemos desde allá, se va a ir hacia el inversor y lo va a quemar. O se puede ir hacia los paneles fotovoltaicos y lo va a quemar. Y aquí un dato importante y responde a la pregunta que hice delante. ¿Cuándo se usa el supresor tipo 1 más 2? Les pongo el siguiente ejemplo. Tengo un tablero principal acá, aquí. Supresor que ocupamos, tipo 1, ¿cierto? Pero después, a 20 metros, aquí, tengo un supresor, perdón, tengo otro tablero de distribución. Pero después, a 100 metros más, tengo otro tablero de distribución. ¿Estamos claritos? ¿Se lo imaginaron ya? ¿Está listo? Ya. Tablero principal. ¿Qué supresor necesito? Tipo 1, ¿cierto? Tablero de distribución. Tipo 2. Tablero de distribución. 1, 2, justamente. ¿Por qué razón? Porque cuando ya la distancia supera los 10 metros, el tipo 1, que imagínense, tiene alto nivel de impedancia, pero esa impedancia va a traer hacia un cierto rango. Entonces lo más seguro que si acá cae un rayo y pasa por ahí y dice, oye, aquí está súper fácil, se viene por acá.
pero allá no va a alcanzar a proteger. Entonces, por esa razón, aquí, si es importante, debiésemos instalar un tipo 1 más 2. Esa es la razón. Y eso se aplica en todas las soluciones. Fíjense acá, por esa razón que hay 2 supresores de transiente en la parte continua. Porque si la distancia es menor a 10 metros, un supresor. Si la distancia es sobre 10 metros, 2 supresores, uno en cada extremo. Lo mismo en la parte alterna, fíjense. Ahí, perdón. Ahí hay mucho que ver. Ese supresor que está ahí, por ejemplo, es para las casas, allá en Europa. Se instala directo a las barras. Y esto lo voy a saltar porque me interesa que veamos esto de acá. El tema de transientes no afecta solamente al área de energía. Todo lo que hemos hablado ahora, tipo 1, tipo 2, tipo 3, es energía. Es el área de energía. Pero ¿qué pasa en el resto de áreas? Me refiero en las señales analógicas digitales. Si hay una transiente y se induce por esa señal analógica que recorre 30 metros, por inducción, esa transiente se puede ir hacia el PLC o hacia el sensor. Y nuevamente, ese sensor puede costar 100.000 pesos, como puede costar un ultrasónico, por ejemplo, 5 o 10 millones de pesos. ¿Vale la pena instalar supresores de transiente para señales? Claro que sí. También hay supresores de transiente para comunicación. Nos pasó que por problemas de tierra en Los Ángeles, a un cliente se le habían quemado 5 variadores de frecuencia. Y la problemática la detectamos que estaba en el cable de red. ¿Cuál fue la solución? Esto. Que es un supresor, pero donde conectas el cable de Ethernet, entra por un lado, sale por el otro. Y este es el que hace la descarga a tierra. Y para las antenas. No olvidar. Ahí están las 3 principales soluciones. Y eso así como quedaría la solución completa. O sea, tenemos en este caso la fuente de alimentación, el PLC con sus señales. Esas señales salen, pasan por los supresores de transiente y de ahí a los acondicionadores de señales, que los acondicionadores hacen el filtrado, la aislación galvánica y todo eso. Todo lo ya. Oh, esta tampoco la saqué, disculpen. Que esto ya está como de más. Esto es lo que quería mostrar. Nuevamente, exactamente lo mismo. Si la distancia supera los 10 metros, debiesen instalarse 2 supresores de transiente. Si no, con uno es más que suficiente. ¿Y cómo estamos con la hora? Disculpen. No me quería pasar mucho con la hora. Bien. Bueno, la verdad que ahí son muchos ejemplos similares, pero en resumidas cuentas es eso. Yo quiero invitarlos a que tomen este tema de forma bastante transversal en términos de seguridad. Recuerden, es una inversión que se va a pagar sí o sí más adelante. Así que los insto a que instalen este tipo de soluciones, tanto descargadores de rayos como supresores de transiente. Y nosotros como Phoenix Contact estamos prestos para ayudar en todo lo que requieran. Así que eso sería mi presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta? Dígame. Sí, se pueden desechar. O sea, si la transiente se detecta por la línea 1, lo más seguro que se trae un sistema mecánico y ese sistema mecánico va a actuar y va a dejar ese supresor fuera. Recuerden que los supresores se instalan todos en paralelo. ¿Ya? Se instalan en paralelo. Entonces, ahí lo único que tienes que hacer, es el proceso sigue funcionando y lo único que haces es cambias ese cartucho. Claro, sí.
Sí, es un indicador visual. En este caso, acá en la parte frontal o como los que tienen ustedes ahí, tienen un sistema mecánico que cambia de verde a rojo. Y esto para todos los supresores de transiente, en su gran mayoría, todos traen el mismo sistema, porque tiene que ser mecánico para que se indique de que efectivamente el sistema falló. Pero lo bueno que en este caso tú puedes reemplazar solamente el cartucho. Por ejemplo, este es un supresor tipo 3. ¿Se dan cuenta que tiene un cartucho que se puede sacar? Y simplemente lo cambian y el proceso va a seguir funcionando porque la energía sigue fluyendo. Pero hizo su trabajo, detectó la transiente y la derivó a tierra. ¿Alguna otra consulta? Claro, o sea, tú lo puedes... Sí, o sea, sería lo ideal, es lo ideal de que siempre, o sea, por consecuencia técnica, tú debieses instalar, si tienes un tipo 3, porque te importa proteger ese equipo, debieses instalar un tipo 2. Bien, y por consecuencia técnica también, y por norma, tipo 1. $10 metros. Desde el tipo 2, si no me equivoco. Sí, ahí son 10 metros. En este caso, prácticamente ese 1 más 2 se usa porque como la distancia superó los 10 metros, no va a ser tan efectivo el que pueda proteger con una caída de rayos en este tablero que también es de distribución. Entonces le puede afectar. ¿Viste? Están muy separados. Por esa razón que aquí, si tu intención es proteger contra rayos tu instalación, debieses también instalar un tipo 1 más 2. Sería una distancia recomendada de 10 metros entre claro, tablero y tablero. Exacto. Sí, exactamente. Recuerden que para que un supresor funcione como se debe y mantenga el valor sub P que te indica en base a la tabla, hay ciertas condiciones que debes cumplir. Y una de esas es lo que mencionas tú. O sea, pongamos el supresor, ya, supongamos que este es un tipo 1, ¿cierto? Yo lo instalo acá lo más cerca a las barras, porque esa distancia que se recomienda es no superar los 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Por qué razón? Porque claro, en este caso, acá en Chile, las líneas están todas juntas, así que es fácil. Es fácil. Pero el gran problema que tiene es de que la tierra se instala abajo. ¿Viste? Entonces, hay diferentes formas que podemos hacer para reducir ese espacio y mantener esa distancia, o sea, lo que desde las líneas hasta el supresor y desde este punto a la tierra no supere los 50 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo este supresor no ha pasado, voy a proteger este equipo, pero no hay espacio, ya lo voy a instalar acá. Resulta que aquí ya hay 2 metros. Bueno, el valor sub P por cada 1 metro aumenta 1 kilovolt. Por cada 1 metro aumenta 1 kilovolt. Entonces, imagínate un tipo 3 que no tenía espacio y lo instalaste lejos. El valor sub P de 1.5 subió a 2.5. O sea, quiere decir que las transientes bajo ese nivel no las va a detectar. ¿Viste? Eso, ¿alguna otra consulta? Estaríamos entonces. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también por la invitación.